Y ahí se extiende pues la himnología. Y después de la himnología, pues viene lo que se conoce como los coros y una serie de... Pero tanto los signos como los coros y todo son composiciones humanas. Eh, no son, no son cantos, digamos, tomados propiamente de una, de una providencia bíblica como es los salmos, que son inspirados por el Espíritu Santo. Se cantan las alabanzas del Señor y se entiende dentro de la soberanía del Señor y la providencia de Dios que Dios tiene todo el derecho y lo ha tenido de exigirle a su pueblo qué es lo que su pueblo le debe cantar. Por eso se llama sistema regulativo. Nosotros no le cantamos a Dios lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Dios pide que le cantemos, así no nos guste a nosotros. De hecho, la carne no le va a gustar. No le va a gustar. En nada, ninguna obediencia va a ser gratificante a la carne. Siempre va a ser eh, una lucha interna en este aspecto. Entonces, para ir un poco ya precisar, eh, en el Nuevo Testamento podemos ver que nos dice, ¿no? Que parte de esa llenura del Espíritu Santo es que el creyente canta a Dios salmos, ¿sí? Eso ya lo hemos estudiado. Himnos y cánticos espirituales. Son tres. Estas tres palabras, todas las tres se refieren a los salmos. O sea, en los salmos encontramos salmos, en los salmos encontramos himnos y en los salmos encontramos los cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque no habían himnos, no habían himnario en ese entonces. Las canciones de la iglesia eran los salmos, que siguen el pacto de gracia en el Nuevo Testamento, los cantos del Señor en el Antiguo siguen siendo los cantos de la iglesia del Nuevo Testamento. Y solamente pues quiero mencionar un texto que encontramos en Santiago, que está un poco aquí en la traducción, un poco quedado, ¿no? Santiago capítulo 5 versículo 5:13. Si alguno de ustedes lo puede leer, hermano, Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Note que la traducción dice alabanza. Alabanza puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero originalmente, es decir, literalmente el griego es salmos. Una forma y es imperativo ahí. ¿Está alguno alegre? Cante salmodias, o sea, cante salmos, es decir, eh, salmodies, no existe ese verbo casi, pero es salmodiar, ¿no? Cante salmos. Eh, Hermanos, quizás hay algunas traducciones que están más precisas, incluyendo Reina Valera, quizás de 1865, de 1602, que usa la palabra salmos. Permítame mirar aquí una traducción, a ver si ustedes me ayudan, podemos encontrar alguna versión o traducción que use en vez de alabanzas la palabra salmos. Además de un texto como estos, pues encontramos en el mismo libro de los Salmos donde Dios exige suficiente cantidad de textos donde Dios exige que la iglesia debe cantarle salmos, que la iglesia debe cantarle salmos. ¿Alguno de ustedes encontró alguna versión que traduzca salmos? Santiago 5. Pastor, sí. La versión 1909. La de 1909 ya. Sí,
Sí, hermano. Sí, la versión 1909. La versión purificada y la Vulgata. Ah, la Vulgata Latina, sí. Pero la versión de 1909 es reciente, hermano. Claro. Bueno, aquí la tengo yo en digital. Ahí está claro, hermano. Ahí está claro, sí, ya la encontré. 1909. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. O sea, no manda otra clase de cantos para expresar, tiene que ver alabanza al Señor, ¿no? Tiene que ver con el Señor, con Dios. Hermano Lisandro, no quiero especificar tanto porque esto sería un estudio ya más detallado desde el Antiguo Testamento, de la adoración falsa que le ofreció Caín al Señor, la que le ofrecieron los hijos de Elí, impíos al Señor, con fuego extraño, y así viene todo, a través de toda la escritura, la adoración falsa de Jeroboam, pero también la adoración que el pueblo del Señor siempre le ha ofrecido a él. No sé, hermano Lisandro, si le he contribuido en algo para su respuesta o que alguna otra inquietud. Hermano, muchas gracias, muchas gracias. La última acción con estos muchachos giró en torno a la tecnología y la verdad es que la carta a los Efesios y este pasaje de San estuvimos estudiando y el muchacho se llevó otra y que el problema es que el muchacho es egresado de Benecer y a él le encanta la música. Entonces la inquietud, la pregunta de él, la zozobra de él era ¿a dónde llevo entonces yo mi música? Y entonces pues yo quería simplemente reforzar un poco con la última conversación que yo tuve y pues me deja muy satisfecho que lo que de manera general usted me ha explicado pues ha cubierto quizás la conversación que tuve, porque ciertamente incluso tocamos algunos pasajes del Antiguo Testamento, nos enfocamos en ese extraño del cual mencionó usted ahorita y mencionó, y pues también le sacamos profundidad a eso, ¿no? Y pues me contentó mucho porque de hecho sintió más claridad, lo orienté y lo enfoqué en que su talento y su música se puede usar en otros contextos. Ajá. Le di la explicación al respecto, ¿no? Entonces se fue un poco más tranquilo y meditando, especialmente porque en la carta de los cuando estudiamos la terminología, pues también dio mucha más claridad al respecto. Simplemente quería de repente tener un poquito más de lo que era el corrido histórico, porque tal vez allí pues tendría yo un poquito más de herramientas, ¿no? Pero como usted lo dice, eso ya es más detallado. Y pues lo que me agrada y lo que me da paz es que estuvimos más o menos armonizando con la explicación general que usted ha dado en esta noche. Entonces, muchas gracias, hermano. Sí, hermano, eso ya, gracias a usted, hermano. Se requiere un estudio muy específico y detallado para comprender lo de la salmodia exclusiva. Bueno, pues voy a seguir preguntando. Vamos a seguir preguntando. Ahora, la hermana Lady, te escuchamos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo tenía acá pues dos preguntas que me había hecho aquí también una chica que es de una iglesia aliancista, en el cual me dejó escrito, así como Dios inspiró a los hombres para escribir su palabra, así no pudo inspirar, por ejemplo, a los que hicieron los himnos. Pues ya con lo que hoy has explicado, también lo
hice algunos apuntes de Santiago al respecto. Entonces, pues es bueno aprender y como que tomar apuntes para aclarar. Y también el punto de la predestinación, el por qué algunos tienen que, o sea, fueron escogidos y por qué otros no. Entonces a Dios le plació hacerlo así. Ajá. Es lo que le tengo a ella de respuesta. Y también para los niños, lo de la salmodia me parece bien para poderles explicar un poquito más detallado ya aquí en nuestra casa, con Santiago y con Efesios. Muy bien, hermano. Podemos decir, así como lo acaba de expresar la hermana Lady, los salmos son inspirados, los himnos no. Ninguna otra composición humana es inspirada. Los salmos son inspirados. Y aunque no los podemos, no, pues de hecho en cada lengua lo cantan, en cada lengua lo cantan, e igual que las mismas traducciones bíblicas, las traducciones bíblicas de una Biblia no son completamente perfectas. O sea, lo perfecto es el original. El perfecto original. Las traducciones no son perfectas, pero es la inspiración, la palabra de Dios inspirada. Ya le doy la palabra a mi hermano Mario. Voy a seguir preguntando acá. Pastor, una cosita. Dios inspiró no a hombres. Hay un error. Dios inspiró no a hombres. Dios inspiró fue su palabra. Sí. Es la que es tocada por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando cantamos los salmos estamos cantando la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Entonces hay que tener una pequeña diferencia. Dios no inspiró a los hombres, Dios utilizó a los hombres. Ok. Sí, pero Él inspiró la palabra. Sí. Sí. Gracias, hermano, por ese. La Biblia usa ambos términos, hermano Mario. La Biblia usa que la palabra de Dios es inspirada. ¿Sí? Le escribe a Timoteo. La palabra de Dios es inspirada. Pero también Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero la palabra original es diferente, hermano. Sí, gracias por llevarnos a. Porque cuando dice que la palabra es inspirada, usa la palabra soplar y tiene una idea de pues que tiene referencia con el acto de dar vida, ¿sí? De respirar, de dar vida cuando el hombre fue creado. La palabra viva del Señor, inspirada del Señor. Y cuando dice Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no usa la misma palabra, sino que allí usa la palabra que fueron llevados, o sea, guiados, como controlados, ¿no? Entonces es diferente y tiene razón que cuando se refiere a que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no está diciendo que ellos en sí fueron inspirados como fue inspirada la palabra. Solamente es como la guía del Señor a escribir lo que Dios quería que quedase revelado. Así es, pastor. Así es. La única que es inspirada es la palabra. Sí, hermano. Correcto, pastor. Gracias por esa partecita, hermano. Muchas gracias. Le pregunto al hermano su participación, hermano John Frankie, Guillén. ¿Qué más, hermano? Qué pena, pastor, que he estado teniendo mal señal. ¿Me preguntaba algo, profesor? Sí, ¿alguna opinión, inquietud, comentario que tenga sobre el compendio de doctrinas reformadas que he mencionado, ¿no? A lo largo de esta clase. Sí, no, quería pues que los hermanos todos tuviéramos la conciencia de lo privilegiados que somos como iglesia, como creyentes, de tener estas verdades maravillosas, estas verdades profundas, estas verdades que cumple la palabra del Señor, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, gloria a Dios porque podemos conocer todas estas verdades que creemos que es la verdad de todas las escrituras, no solamente para vivirlas, sino me alegra escuchar a algunos hermanos que han compartido estas verdades con otros. Y bueno,
y algunos pues para algunos son nuevos, para otros son, se genera debate, controversia, pero lo importante es valorar, agradecerle a Dios todos los días el privilegio de que por su Espíritu Santo nos haya revelado estas verdades, las verdades de la doctrina reformada, y no solamente para de manera intelectual, sino para también amar a Dios más, por lo que como edifica su iglesia y guía a su iglesia cada día más a la verdad, y para que vivamos en un mundo que está lleno de tanta mentira y tanto engaño, vivamos proclamando la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Gracias, hermano, era eso. A usted, mi estimado hermano Frankie. Hermano Javier, su participación, no sé si está la hermana Cecilia ahí, alguna inquietud que quiera compartir. La verdad está bastante explícito. El asunto es que a veces el conocimiento de doctrina nos hace fríos, y más cuando nos vamos hacia la doctrina y no a mirar la fuente de la doctrina, que es la Escritura. A veces descuidamos la Escritura por la doctrina. Ese es un pequeño detalle que creo que más de uno de nosotros nos ha pasado. Y al irse hacia a la doctrina y no a la fuente de la doctrina, más de uno nos desviamos porque simplemente nos hacemos fríos e insensibles al mensaje de Dios. Sería eso lo que tendría para comentar. Muy bien, hermano. Gracias por ese aporte. Pues vamos a la fuente de la doctrina. Vamos a Mateo capítulo, que quería que meditáramos un poquito en los minutos que nos quedan. En Mateo capítulo 15, hermanos, que es precisamente una reprensión que el Señor hace acerca de las doctrinas de hombres en el pueblo, en el pueblo del Señor, y en el tiempo que el Señor vivió en esta tierra, en su humanidad. Pues podemos ver que los líderes religiosos que se identificaban como el pueblo del Señor, o los líderes del pueblo del Señor, eran totalmente impíos. Capítulo 15 de San Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Conocemos que hay tres, bueno, entre otros, pero escribas, fariseos, eran ancianos también. Era parte como de los grupos gobernantes religiosos, ¿no? De los judíos. Del Sanedrín, pastor. Sí, del Sanedrín, sí. Dice el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ay, 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 hermanos. Esta pregunta sigue resaltando hoy. Que muchos hermanos, incluyendo reformados, nos cuestionan a nosotros. Porque no seguimos tradiciones reformadas que no son bíblicas. Porque alguien en la historia colocó eso como dogma, ¿no? Como dogma. Y tradiciones, y vamos a darnos cuenta que la palabra tradición ahí tiene que ver con una enseñanza que se transmite de una generación a otra. Aquí vemos que es mandamiento de hombres, porque también la Biblia usa la palabra tradición para doctrinas bíblicas correctas. Pero aquí podemos ver que era la tradición de los ancianos. No era una tradición revelada por Dios, era la tradición de los ancianos. Entonces ellos, los fariseos y los escribas, le reclaman al Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
Y luego ellos mismos lo explican, porque no se lavan las manos cuando comen pan. No aparece en la escritura que eso sea una práctica espiritual o religiosa. Y nosotros creemos que sí debemos lavarnos las manos para comer, pero por asuntos más de salud, ¿no? Pero no que estemos, ellos lo presentaban como un quebrantamiento de una tradición, o sea, de una ordenanza, que pareciera que fuera de Dios, hasta a la gente que ya va, pasa una generación a la otra, hasta que llega una generación en que ve que todas esas prácticas parecieran que vinieran de Dios. Y uno de los problemas que tenemos, digamos, de que nos diferencian con algunas iglesias reformadas, es que nosotros no seguimos el año litúrgico que viene de Roma y que algunas iglesias reformadas lo practican, especialmente las iglesias anglicanas que vienen de Inglaterra, pero también algunas iglesias presbiterianas. El año litúrgico, donde nos habla de la Semana Santa, donde nos habla del día de Pentecostés, donde nos habla del Adviento y contraviento y yo no sé cuántos vientos, ¿no? Eh, donde nos habla de la Navidad, celebran hasta la fiesta de los Reyes Magos. Y para ellos esto es sagrado. Ah, hasta las velitas. Ahora los evangélicos celebran las velitas también. Que por causa de los niños y no saben que eso es una blasfemia. Que es una blasfemia. Celebración de las velitas que muestra, como es para, afirma el romanismo, que la Virgen María fue concebida sin pecado. Eso es una blasfemia. Entonces, tradiciones de los hombres, ¿no? Que a veces llegan y se encarnan en la iglesia y las generaciones que van llegando, pues van practicándola y no saben que eso no procede de la escritura. Respondiendo, él les dijo, mire lo que le responde el Señor. Ahora yo les pregunto, ¿por qué también vosotros, ustedes, los líderes, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, el Señor les dio en la vena yugular, hermano, acá, directo. ¿Por qué ustedes quebrantan? No es el mismo término, ¿no? Como si fuera un mandato sagrado. El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el Señor les explica, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere remisiblemente. Ese es el mandamiento de Dios. Para un hijo que maldiga a padre o a madre, la sentencia es la pena de muerte. Un santo mandamiento del Señor. ¿Pero qué hicieron esta gente? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Mira, hermanos, en vano me honran, en vano.